Hola a todos. En este video les enseñaré cómo saber la capacidad real de la batería de sus dispositivos. Veremos diferentes métodos, tanto para teléfonos móviles como para portátiles, y les explicaré cómo interpretar los resultados. Descubriremos si vuestra batería está funcionando al 100% o si ya necesita ser reemplazada. Empecemos. Hola a todos, y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de algo súper importante para todos aquellos que trabajamos con baterías, cómo saber la capacidad real de una batería. Hay varias maneras de hacerlo, y vamos a explorar las más sencillas y precisas. Empezaremos con el método de descarga larga. Este método es bastante simple, pero requiere paciencia. Consiste en descargar completamente la batería a través de una carga conocida, midiendo el tiempo que tarda en descargarse. Necesitarás un dispositivo que consuma una corriente constante y conocida, como una resistencia de precisión. Conecta la resistencia a la batería y mide la tensión a intervalos regulares, por ejemplo, cada media hora. Anota los datos en una tabla. Una vez que la tensión baje por debajo de un cierto umbral, consideraremos que la batería está descargada. Conociendo la corriente de descarga y el tiempo total de descarga, podemos calcular la capacidad de la batería utilizando la fórmula. Capacidad, en amperios hora, igual a corriente, en amperios, X tiempo, en horas. Recuerda que este método es más preciso cuanto más constante sea la corriente de descarga. Es importante también tener en cuenta que la temperatura ambiente puede afectar los resultados, así que intenta mantener una temperatura constante durante todo el proceso. Además, este método puede llevar bastante tiempo, dependiendo de la capacidad de la batería. Ahora, vamos a hablar de los métodos que utilizan probadores electrónicos. Existen en el mercado probadores de baterías específicos que miden la capacidad de manera directa. Estos dispositivos suelen ser bastante precisos y fáciles de usar. Simplemente conecta la batería al probador y este te dará una lectura de su capacidad. La ventaja de este método es su rapidez y precisión, pero la desventaja es el costo del probador. Investiga un poco para encontrar el probador que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto. Recuerda siempre leer las instrucciones del fabricante para obtener los mejores resultados. Otro método, y quizás el más accesible para muchos, es utilizar un multímetro. Con un multímetro, podemos medir la tensión de la batería en reposo y luego bajo carga. La diferencia entre estas dos mediciones nos dará una idea de la capacidad de la batería, aunque no será tan precisa como los métodos anteriores. Para realizar esta prueba, conecta el multímetro en modo de tensión continua a los terminales de la batería y anota la lectura. Luego, conecta una carga conocida a la batería, como una bombilla o una resistencia, y mide la tensión nuevamente. La caída de tensión indica la capacidad de la batería para suministrar corriente. Recuerda que este método es menos preciso que los anteriores, pero puede ser útil para una evaluación rápida. Es crucial entender que este método solo te dará una estimación, no una medida exacta. Finalmente, vamos a profundizar un poco más en la comprobación de la capacidad de la batería con el multímetro eléctrico. Como ya mencionamos, la medición de la tensión en reposo y bajo carga nos da una idea de la salud de la batería. Sin embargo, para obtener una medida más precisa, necesitarás un multímetro con funciones avanzadas o un software específico que te permita analizar los datos obtenidos. Recuerda que la precisión de este método depende en gran medida de la calidad del multímetro y de la precisión de la carga utilizada. Es importante realizar varias mediciones y calcular un promedio para obtener un resultado más fiable. Además, es fundamental tener en cuenta las especificaciones del fabricante de la batería para comparar los resultados obtenidos. No olvides que la capacidad de una batería disminuye con el tiempo y el uso, por lo que es normal que la capacidad medida sea inferior a la capacidad nominal. ¿Cómo puedo comprobar la batería? Ya hemos visto varios métodos, desde el método de descarga larga, que es el más preciso pero también el más lento, hasta el uso de un multímetro, que es más rápido pero menos preciso. La mejor opción dependerá de tus recursos y necesidades. Si necesitas una medida precisa, el método de descarga larga o un probador electrónico son las mejores opciones. Si necesitas una evaluación rápida, el multímetro puede ser suficiente. Recuerda siempre tener precaución al trabajar con baterías y seguir las instrucciones de seguridad correspondientes.
Hola a todos. Hoy vamos a hablar de cómo saber la capacidad real de vuestras baterías. A veces, la información que viene en la batería o la que nos da el teléfono no es del todo precisa, ¿verdad? Así que vamos a explorar diferentes métodos, desde los más improvisados hasta los más precisos. Empezaremos con algunos métodos improvisados para comprobar el estado de la batería, aunque no nos darán una medida exacta de su capacidad. Hablaremos de algunas señales que pueden indicarnos si la batería está funcionando correctamente o si necesita ser reemplazada. Veremos cosas como la duración de la carga, el tiempo que tarda en cargarse y si experimentamos caídas de tensión inesperadas. Es importante recordar que estos métodos son solo una primera aproximación. Ahora, hablemos de cómo medir la capacidad de la batería de vuestro teléfono usando el software. Muchos teléfonos inteligentes tienen aplicaciones o ajustes que muestran el porcentaje de carga y, a veces, incluso ofrecen información sobre el estado de salud de la batería. Sin embargo, esta información suele ser una estimación y no la capacidad real en miliamperios-hora, mA. Vamos a ver cómo interpretar estos datos y qué limitaciones tienen. Para comprobar la capacidad real de una batería, especialmente las baterías tipo 18650, necesitamos dispositivos de medición especiales. Hablaremos de algunos de estos dispositivos, sus características y cómo utilizarlos correctamente. Pero no os preocupéis si no tenéis acceso a estos equipos, porque también veremos cómo podemos hacer una medición aproximada con herramientas más sencillas. ¿Qué significa realmente la capacidad de una batería? Vamos a profundizar en la definición de capacidad, que se mide en miliamperios-hora, mA, y que implica este valor para el rendimiento de la batería. Explicaremos la relación entre la capacidad y la duración de la batería en diferentes dispositivos y bajo diferentes condiciones de uso. Ahora, vamos a ver cómo utilizar un dispositivo específico para medir la capacidad de una batería, el multímetro. Os enseñaré paso a paso cómo conectar la batería al multímetro, qué ajustes utilizar y cómo interpretar los resultados obtenidos. Veremos diferentes tipos de multímetros y sus capacidades para medir la capacidad de las baterías. Es importante hacerlo con cuidado para evitar daños al multímetro o a la batería. Finalmente, para las baterías de teléfono, hablaremos de los probadores USB. Estos dispositivos son relativamente económicos y fáciles de usar. Os mostraré cómo conectar vuestro teléfono al probador USB y cómo interpretar la información que proporciona sobre la capacidad y el estado de la batería. Recordad que la precisión de estos probadores puede variar, por lo que es importante tener en cuenta sus limitaciones. También veremos cómo elegir un buen probador USB para obtener resultados más fiables.